y aplicada de nuestra Facultad de Estudios Superiores Zacatlán. Este conversatorio vamos a tener, se va a dividir en 3 días, en 3 días se vamos a desarrollar esta actividad. El día de hoy, ahorita en un momento presentaré a los participantes. El día de mañana los invitamos de una vez a las personas que nos están acompañando para de 17 a 19 horas tendremos la segunda sesión de estos conversatorios. Esta estará coordinada por el doctor Ignacio Pineda, que también es organizador importantísimo de esta actividad. Y finalmente el miércoles 17 de junio de 12 a 14 horas cerraremos estos 3 grandes conversatorios internacionales y estará coordinado por la doctora Rosa Marta Gutiérrez, a quien de verdad queremos agradecer muchísimo su iniciativa para llevar a cabo esta actividad. Y bueno, para ir avanzando, vamos a contar el día de hoy con la presencia y participación de importantísimos investigadores. Ya estaba señalando hace un momento la doctora Rosa Marta. Tenemos como invitada especial a la doctora Lourdes Brasil dos Santos Argueta de la Universidad Fluminense de Brasil. Contaremos también con la presencia de la ingeniera Lady Rubí Pérez Vera, de nuestra Facultad de Estudios Superiores Zacatlán. Ella es jefa del Departamento de Tecnología Ambiental. El doctor Omar Reyes Martínez, también de nuestra Facultad de Estudios Superiores Zacatlán. Él es responsable de la planta de tratamiento de agua. Y finalmente tendremos la participación del doctor David Fragoso Franco, también de nuestra Facultad de Estudios Superiores Zacatlán. Él es profesor de carrera en el área de pedagogía. Y ahí agradeceremos muchísimo el soporte técnico que nos va a dar Katia Olivera Rubio, para que podamos llevar a cabo este tipo de eventos. Pues es fundamental el apoyo técnico, por ello le agradecemos muchísimo a Katia. El conversatorio va a consistir en 3 preguntas que vamos a tratar de abordar a partir de la participación. Les vamos a pedir a nuestros panelistas dedicarle un máximo de 5 minutos a que nos hagan el favor de poder darle respuesta a estas preguntas que vamos a desarrollar. El orden que vamos a cederles el uso de la palabra va a ser el mismo en el que los he presentado, para que al final yo me permita hacer una conclusión más o menos general de esto que desarrollamos en el conversatorio, y esperemos que el tiempo nos dé para que los alumnos y profesores que nos están acompañando en este espacio puedan subir sus preguntas. Ahí le vamos a pedir a Katia que pueda ir como que captando estas preguntas, que nos pueda ayudar a agruparlas, y si nos da el tiempo, pues podamos irle presentando las mismas a nuestros panelistas. Bueno, pues solamente quisiera comentar 5 puntos que considero importantes en torno a estas problemáticas que nos está presentando la pandemia. En primer lugar, pues lo que ha hecho la pandemia pues es hacer más evidentes las diferencias socioeconómicas entre los grupos sociales que integran la comunidad política. Eso es un hecho, y lo estamos viendo tanto a nivel de países como de comunidades y de estratos sociales, la forma en que se está enfrentando la pandemia. Hay quienes, y platicábamos hace un momento con la maestra Guadalupe Abán, hay quien afortunadamente no tiene que salir a la calle. Hay quienes definitivamente no pueden parar y tienen que estarle haciendo frente a la pandemia en el transporte colectivo, ineficiente, con problemas de sanidad, etcétera, etcétera. Entonces, estas diferencias que de suyo constituyen a la comunidad, pues se han agudizado muchísimo más con la pandemia. Un segundo punto, el poder político, y esto a nivel mundial, ningún país se salva, se ha visto totalmente reactivo. Las medidas han sido reactivas, con mucha improvisación, con respuestas poco articuladas, y enfrentando estos problemas como son la falta de información, por una parte, y una gestión totalmente deficiente, ¿no? Y esto, insisto, a nivel mundial, todos los gobiernos están presentando este tipo de problemáticas. Particularmente hay una debilidad institucional pública muy patente frente a las políticas de privatización del sector salud. Estamos viendo también a nivel mundial las consecuencias de esta privatización. No están muchos de estos sistemas públicos a la altura de poder atender la demanda enorme que se está presentando a partir de la pandemia.
Un siguiente punto, el agudizamiento de la cultura de la desconfianza y la división de la sociedad que se manifiesta a través de, pues lo estamos viendo en todos los países, una guerra de cifras en materia de contagios. En algunas sociedades como la nuestra, desafortunadamente, el ataque al personal de salud y el rechazo a algunas medidas de sanitización, que es lo que de repente podemos contemplar en las noticias. Y esto a partir de rumores que se esparcen por medio de las redes sociales. Y por último, y que es lo que particularmente le interesa a este conversatorio, pues es un descuido total de la salud emocional por parte de los gobiernos. Si bien ha habido algunos documentos estratégicos, en el caso de México, que se dedican a la salud mental, por la salud emocional a veces se confunde con esta misma, o de plano no hay mayor interés o no hay mayor programa sistemático, estratégico para atender estas problemáticas que van a estar presentes a pesar de que pase la pandemia. Una vez dicho lo anterior, para que nos sirva un poco de marco en las reflexiones que van a desarrollar los integrantes de nuestra mesa, pues me voy a permitir presentar a nuestra primer panelista, que es la doctora Lourdes Brasil dos Santos Argueta. Voy a leer los currículos de nuestros integrantes para después que ellos puedan ir haciendo uso de la palabra en el orden. Y repito, con un máximo de 5 minutos en cada uno de los ciclos para, repito, tengamos un poco de tiempo para que participen nuestros escuchas. La doctora Lourdes dos Santos Argueta es graduada en Economía, especialista en Planificación Ambiental, es maestra y doctora en Ecología Social. Como actividades de investigación, es investigadora del programa de Ingeniería Civil y tiene las líneas de investigación en Ingeniería y Ciudad y Sostenibilidad. Es directora del Centro de Educación Ambiental, Génesis, y es profesora invitada en el Colegio de Veracruz. Ha sido ponente de conferencias e intervenciones en Brasil y en el extranjero. Después daremos el uso de la palabra a la ingeniera Lady Rubí Pérez Vera. Ella es ingeniera química por la FES Cuautitlán. Actualmente es jefa del Departamento de Tecnología Ambiental en la Unidad de Investigación Multidisciplinaria 2 de la UNAM FES Zacatlán, en donde realiza proyectos de investigación referidos a la gestión integral del agua, captación de agua de lluvia, tratamiento de aguas residuales, contaminación ambiental, tratamiento biológico de aguas residuales para la obtención de productos de valor agregado, generación de bioenergía a partir de aguas residuales, sistemas de microalgas, bacterias para el tratamiento de aguas residuales. También la ingeniera es miembro de la Red de Sustentabilidad de la FES Zacatlán, hoy Red de Responsabilidad Social. Después hará uso de la palabra el doctor Omar Reyes Martínez. El doctor Omar Reyes es ingeniero químico por el Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec. Es maestro y doctor en Tecnología Avanzada por el Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada. Actualmente es técnico académico en la FES Zacatlán y, como ya lo señalamos, responsable de la planta de tratamiento de aguas residuales de la FES Zacatlán. Y una de las líneas de investigación que desarrolla el doctor es precisamente el tratamiento de aguas residuales. Y por último, hará uso del micrófono el doctor David Fragoso Franco. Es licenciado en Periodismo y Comunicación Colectiva, maestro en Comunicación Institucional, maestro en Humanidades, doctor en Ciencias Humanas y doctorando en Pensamiento y Comunicación Estratégica. Es profesor de carrera titular B en el área de Comunicación Educativa. El doctor Fragoso Franco ha publicado diferentes artículos y textos en teorías, investigación y comunicación organizacional, así como en didáctica y en currículum. Sus líneas de investigación son comunicación educativa, currículum, didáctica y efectividad. Ha sido consejero técnico y miembro de comisiones dictaminadoras y consejos académicos para las ciencias sociales. Este es el perfil de estos profesores, de estos investigadores que nos van a apoyar con sus conocimientos en esta primera sesión del conversatorio. Y la pregunta con la que vamos a arrancar: ¿cuáles son los retos frente a las problemáticas sociopolíticas y ambientales que deberán asumir los regímenes gubernamentales, los especialistas y los grupos de la sociedad civil de cara a la
pandemia derivada del COVID-19? Esta es la pregunta con la que vamos a dar inicio y le pedimos su primera intervención a la doctora Lourdes dos Santos. Doctora, bienvenida, por favor. Buenos días, muchas gracias por esta invitación. Es un gran placer estar con ustedes y poder hablar al respecto, né, de esta situación que estamos viviendo en el mundo. Yo quiero hacer mi reflexión teniendo en cuenta la situación de Latinoamérica, né? Região cuyas previsões de crescimento em 2020 já eram bajas, né? Pero agora, exceto para Peru, Colômbia e Chile, e agora com a pandemia, as previsões estão comprometidas, né? Devido a um cenário de incertezas, né? Por falta de informações seguras sobre os desdobramentos da pandemia, né? Dessa forma, é possível, então, devido à incertidumbre, há uma grande margem de erros, mas é possível dizer que a expansão do coronavírus e sua legada e crescimento em Latinoamérica deve contemplar-se desde 3 âmbitos diferentes que se interrelacionam e influem um em los outros: o econômico social, o político e o sanitário, né? Os efeitos em Latinoamérica implicam um incremento da incertidumbre e também tensões políticas e sociais. Em âmbito econômico, né, há uma previsão de recessão, né? Quase todos os países, esse é um consenso que vamos ter uma recessão com reflexos em el PIB, nos salários e nos níveis de emprego, na produção industrial e em el comércio, né? Além do menor crescimento, afronta a crise, né, em Latinoamérica, as piores ferramentas, fundamentalmente com escassas infraestruturas sanitárias e governo politicamente débeis e com pouca margem para implementar o gasto público. Então, né, que teremos de retos? Milhões de desempregados, né, que vão estar sem seus postos de trabalho, e muitos já viviam em uma condição precária, pero tinha alguns trabalhos sazonais, né? Pero agora com a pandemia, nem mesmo esses empregos sazonais vai ser possível. Então, uma grande recessão, há uma discussão, né, acerca do formato dessa recessão, que pode ser com um decrescimento profundo e um crescimento rápido, pode ser também com um decrescimento mais lento e um crescimento mais lento, pero constante, e também pode ter altos e baixos no nível da recessão, e também uma caída, né, com um crescimento mais ou menos constante. Então, esse cenário vai ser muito importante para a tomada de posição dos governos. Pero, como eu digo, há uma grande incertidumbre. A falta de informações corretas ao respeito do comportamento da pandemia, não se sabe como que isso vai agir. Então, as questões econômicas, basicamente, é o desemprego, a recessão. Também, desde o ponto de vista político, né, os governos têm que afrontar a crise muito enfraquecidos, né? Há um flaco desempenho de liderazgo social por parte dos governos. Alguns países já estavam com crises sociais, com algumas convulsões sociais, né? E agora, com a pandemia, isto se intensifica e se torna mais difícil, né, uma tomada de posição pelos governos. E um ponto que se destaca é a inexistência de uma coordenação supranacional.
uma pandemia como o Covid-19, né? Seu enfrentamento, sua afronta, deveria passar, principalmente em los países da América Latina, passar por uma coordenação supranacional, né, que pudesse gerenciar os desdobramentos nos distintos países fronteiriços, pero isso não há, né? Há um deterioro institucional e econômico, né? E isso é um grande reto, né? Uma grande dificuldade para que se pueda pensar em forma de enfrentamento, né? Uma outra questão também que se afronta com a crise do coronavírus, né, é a questão dos sistemas de saúde, né? A região, sem embargo, afronta esta pandemia com vários pontos fracos, em especial as carências em infraestrutura sanitária, capacidade financeira, né? As orientações de inversões de pelo menos 6% do PIB, né, em los serviços de saúde, só é seguido por Costa Rica e Uruguai. Os demais países não atingem este mínimo de inversão, né, para os serviços de saúde. Então, é uma questão muito dramática, né, juntando todos os pontos, né, hace com que haja retos, né, de curto prazo, né? São coisas imediatas que não estão logrando resolver, coisas de médio prazo e de largo prazo também, porque dependendo do encaminhamento da pandemia, as importações de China, Estados Unidos e Europa podem continuar decrescendo e com isso a situação se torna mais precária. Uma coisa preocupante também é que não se sabe os desdobramentos, os impactos da pandemia em termos de saúde. Não houve tempo para saber se as pessoas que se dizem curadas vão seguir bem ou se vão ter outros problemas, porque agora se sabe que o vírus ataca os pulmões, corações, rinhões, pâncreas, sistema neurológico e tudo mais, né? Como cuidar desta situação se não vai ter recurso, né? E o número de pessoas, né? Pode ter esses problemas, né? Então, seria necessário proposta que conseguisse manter um fortalecimento da vigilância, a preparação de novos serviços de saúde e também a prevenção e propagação e mantimento dos serviços essenciais para salvar vidas, né? A situação sanitária é uma coisa que não se resolve rapidamente, né? São inversões, não há recursos, se cai os ingressos, como fazer isso? Então, eu prevejo uma situação muito dramática para a Latinoamérica em esse cenário, né? E eu he lido uma expressão que é detrás de cada crise há uma chamada à la ética do civismo e à la responsabilidade coletiva e individual, né? Há uma responsabilidade dos governos, né, frente à tomada de posições. Há que se pensar, em Brasil, o governo está privilegiando o mercado, né, as empresas, em detrimento das pessoas. Então, é um momento desse, às vezes, a Argentina está estudando a possibilidade de taxação de grandes fortunas, um imposto único que vai ser usado para a implementação dos serviços de saúde de forma emergencial. Então, é necessário, né, que os governos pensem. Há uma série de reformas que estavam em curso, mas não foram efetivadas, e eu penso que há que ter, né, uma transferência de renda dos grupos mais ricos em esse momento para acudir às questões sociais, né? Também
eu penso que as universidades podem exercer um papel muito importante durante a crise. Em Brasil, as universidades públicas tiveram uma ação que podemos dizer espetacular, tanto em termos de investigações, né, investigações que foram feitas em campo da saúde, como também em la responsabilidade social. Todos os departamentos, né, com sua expertise, saíram para socorrer a população, principalmente a população urbana, que já vive que nós outros chamamos de espaços de segregação espacial. São aquelas áreas urbanas onde vive a população mais pobre, que não tem acesso à educação, à informação, à saúde, né? Então, as universidades iniciaram junto com os estudantes e foi em todas as áreas, de saúde, engenharia, educação, serviço social, arquitetura, foram identificando, né, as demandas dessa população e, na medida do possível, foram sendo atendidas. E isso foi muito importante porque marca um novo posicionamento das universidades públicas, que estavam sofrendo um ataque muito forte, como se fossem dispensáveis, né? E agora a instituição que mais tem hecho ações à população são as universidades, né? Um outro setor que também tem que ter uma responsabilidade para enfrentar os retos são os movimentos relacionados com as questões ambientais, os movimentos ambientalistas, né? Que estavam muito débeis em Brasil por conta da política do atual governo e agora estão ressurgindo, estão fazendo suas reuniões virtuais, né? Aí eu hago parte de um grupo que discute a Carta da Terra, né? Como a Carta da Terra pode ser uma ferramenta para se trabalhar, e também há que se pensar, estão se pensando ao respeito da Agenda 2030, né? Que estávamos começando algumas ações, né? Pero separou, pero é extremamente importante que se retome os pontos da Agenda 2030, principalmente os pontos que fazem referência à questão da biodiversidade, deforestação, né? Porque há muitas discussões, né, mostrando a estreita relação entre a destruição da biodiversidade em nossos países, né, e a propagação do coronavírus. Então, há uma preocupação porque outras pandemias podem acontecer, né? O Covid foi essa, pero considerando o grado e ritmo de deforestação, né? Há que se pensar em novas pandemias. Então, os grupos ambientalistas, né? Os ambientalistas têm que tomar a frente outra vez, né? Como fizeram em finais dos anos 80, né? Ao longo dos anos 80, denunciando, discutindo, mostrando a necessidade de estudo. Agora é o momento. Então, o governo tem que pensar soluções, né? Pensar como socorrer a população em esse momento. Pessoas que perderam seus empregos, pessoas que perderam seus familiares, né? Em Brasil, há um grande número de pessoas que morreram, 2, 3 pessoas da mesma família, eu creio que em outros países também. As universidades têm que sair agora ao encontro da população. Nossas universidades, ao largo da história, se mantiveram dentro de seus muros, muito concentradas com seus pares, fazendo seus trabalhos, pero sim diálogo com a população. Muitas soluções que dentro da universidade que poderiam estar sendo utilizadas
por la población no era porque elas não tinham conhecimento, né? Então, é a forma de ir ao encontro dessa população e também os ambientalistas, né? Há que se pensar que vamos fazer. Então, se pensar a importância da educação ambiental, porque se olvidar um pouco da educação ambiental, né? É um trabalho, a educação ambiental é interessante porque permite um trabalho imediato, efetivo, pero também a formação de gerações comprometidas com a conservação da natureza. E esse é um ponto muito importante, né? Como as próximas gerações vão cuidar, como vamos impedir que os desmatamentos, a destruição de todo o corpo de leis que foram construídas ao largo dos anos 90, se não tivermos um trabalho efetivo de educação ambiental, seja nas escolas, seja nas empresas, nas instituições religiosas. Eu penso que todos teriam que fazer, né, esse trabalho. Então, são essas minhas primeiras palavras, né? Eu não sei se cheguei aos 5 minutos. Depois eu posso ir respondendo a otros puntos. Gracias. Al contrario, doctora, muchísimas gracias por su intervención. Lo que podemos destacar rápidamente para no quitarle tiempo a nuestros otros participantes es algo que señala muy importante la doctora en el sentido de la inexistencia de esta coordinación que se está dando a nivel Latinoamérica. No está realmente un problema que se presenta como global, no está teniendo una resulótica de manera global y la importancia de estos actores que nos ha ido presentando la doctora Dos Santos en el sentido de, pues sí, efectivamente, ¿qué están haciendo los ambientalistas? ¿Qué están haciendo las universidades? A la vista de que el gobierno, pues no está entrando, no está contando con, no está con las expectativas que se les está y las demandas que le están presentando los grupos sociales. A continuación tendremos la intervención de la ingeniera Rubí Pérez Vera, también atendiendo esta primera pregunta. ¿Cuáles son los retos frente a las problemáticas sociopolíticas y ambientales que deberán asumir los regímenes gubernamentales, los especialistas y los grupos de la sociedad civil de cara a la pandemia derivada del COVID-19? Ingeniera, por favor, 5 minutitos. Gracias. Buenas tardes a todos. Pues bueno, creo que la doctora Lourdes ya nos dejó una amplia reflexión al respecto de lo que está pasando. Pues bueno, creo que la pandemia ha dejado al descubierto la desigualdad que hay en torno a las cuestiones sociales, políticas, las cuestiones de seguridad sanitaria, de seguridad hídrica que hay a nivel global, pero pues específicamente en América Latina tenemos grandes problemáticas, ¿no? Existen barreras de salud que nos plantea la UNICEF para poder atender este tipo de cuestiones, ¿no? De pandemias. Nos habla básicamente de que estas barreras de salud empiezan con un control medioambiental con el cual se pueden prevenir algunas enfermedades de transmisión y se toma en cuenta pues el acceso a la seguridad hídrica, el acceso al saneamiento, que nos va a permitir llegar a una higiene personal, a tener una salud ocupacional clave para el desarrollo de todas las actividades. Y pues bueno, esto nos llevaría a tener un control básico, ¿no? Esto es una parte que nos da la UNICEF respecto a todas las pandemias que se han presentado y no solamente a esta. Con estos 5 rubros que les he mencionado, nos lleva a tener que pensar también en que la población tiene que atender su protección personal. ¿Cómo? Pues a través de una nutrición adecuada, a través de atender los programas de vacunación que se tienen, porque si bien es cierto, ahora los nuevos modismos nos llevan a decir que no debemos vacunarnos, pero esto es un grave error. Y pues bueno, esto nos lleva a ver cómo estamos el día de hoy
en la infraestructura de salud, ¿no? Que nos hemos dado cuenta que pues el sector salud está rebasado a nivel mundial y pues no se diga en Latinoamérica y no se diga en nuestro país. Nos hemos visto rebasados en estas cuestiones, ¿no? O sea, además yo me atrevo a decirlo, estábamos rebasados antes de la pandemia. No solamente es que hoy, por la situación que se presenta, nos hemos visto rebasados. En cuestión de esto, y en algo muy importante que retomo de la doctora, que dice, ¿cuál es el cuidado o qué debamos hacer los ambientalistas respecto a esto? Pues bueno, lo que tendríamos que asegurar es tener el acceso a agua y saneamiento. Lamentablemente, pues a nivel mundial, existen 220 millones de personas que no tienen acceso a sistemas básicos de agua. Y en Latinoamérica hay 36 millones de personas que no tienen acceso básico de agua potable. Y no se diga de saneamiento. Hay alrededor de 90 millones en Latinoamérica que aún defecan al aire libre. Y esto es un problema que nos conlleva a tener que replantear qué vamos a hacer respecto a la seguridad hídrica. Y pues bueno, creo que tenemos que implementar una cultura en el cuidado ambiental. ¿Cómo? A través de la meta 6, el objetivo 6 de los objetivos de desarrollo sostenible, que nos habla de tener, de asegurar el agua y el saneamiento para todos. ¿Por qué? Porque esta es una de las maneras de garantizar que se tenga una buena prevención, porque hoy también tenemos que trabajar en una cultura de prevención de aquí en adelante. Repito, la pandemia nos ha llevado a un punto en el que nos damos cuenta que no hemos actuado de manera correcta, ni con el medio ambiente y a veces tampoco con nuestra propia salud. Entonces, el garantizar el acceso al agua potable, tanto en cantidad y en calidad, nos va a ayudar a la prevención del sector salud, ¿no? Porque no sería, o lo hemos visto, ¿no? Que hay lugares que están en zonas muy vulnerables y si una de las cuestiones que me están pidiendo hoy en día, que es que la manera de contrarrestar este virus es con el lavado de manos frecuentes, ¿cómo garantizamos que las personas no sigan contagiándose si hay lugares en donde el agua no llega con la calidad adecuada? Entonces le toca a los organismos operadores trabajar y tener que implementar y innovar en tecnologías para que este recurso llegue en la cantidad y la calidad que se espera para poder prevenir este tipo de situaciones. Esto me lleva a decir que tenemos que replantear una educación y una cultura referente al uso del agua, porque yo les hago algunas preguntas. ¿Realmente estamos conscientes que el recurso es limitado? Hasta el día de hoy, ¿el uso que estamos haciendo es realmente racional o es un uso irracional? Y este uso irracional del agua es el que le puede hacer falta a otras familias y que a lo mejor no nos damos cuenta porque nuestro estilo de vida no nos ha permitido llegar a esos límites. Sin embargo, hay millones de personas que carecen de este recurso y que además para poder tenerlo a veces tienen que caminar kilómetros. Entonces sí hay que replantearnos en esta parte y creo que las instituciones educativas somos un punto de partida para poder replantear este punto, ¿no? Tendríamos que estar obligados de ahora en adelante también a tener un mejor aprovechamiento del recurso hídrico, que es ilimitado, por supuesto, a empezar a aprovechar el agua de lluvia a través de la captación y el uso de esta. Y por supuesto, hablando de saneamiento, tendríamos que empezar a hacer el reuso del agua tratada, pero no solamente a nivel industrial, a nivel de cuidado de áreas verdes, sino ya de estar pensando en nuevas tecnologías para el reuso y llegar al consumo humano. Es muy importante que nos demos cuenta que la seguridad hídrica está relacionada con otro tipo de seguridades. Hablemos de la seguridad sanitaria, la seguridad alimentaria, la seguridad ambiental, energética y la climática. O sea, todas están entrelazadas.
y tendremos que realmente enfocarnos quizás ya desde este momento a dejar la economía lineal en la que hemos estado viviendo, ¿no? En donde tenemos la materia prima, producimos, consumimos y desechamos. Creo que es el momento de que todos aterricemos un poquito y pensemos qué nos ha dejado esta pandemia y que creo que es el momento de iniciar a tener una economía circular, ¿no? Lo cual se deriva de tener pues, la materia prima, producir, consumir lo que producimos, reciclar los desechos que se puedan aprovechar y pues bueno, este sería un ciclo mucho más oportuno para poder reducir a la mejor de alguna manera los impactos, ¿no? Claro, los impactos son muy grandes. El Banco Internacional de Desarrollo lo ha dicho hace algunos días, que la caída del PIB va a ser alrededor del 8 al 10% a nivel global y creo que es pues es importante saber este tipo de datos, ¿no? Así como es importante también, les quiero comentar y resaltar que hasta el momento, dentro de todas las investigaciones que está haciendo el grupo de trabajo que se dedica en Latinoamérica a la seguridad hídrica y al saneamiento, pues sí se tiene claro que el agua es vital para la prevención de la pandemia, no solamente de esta, sino de otras, porque pues bueno, pero también nos deja la reflexión de que a través de las aguas residuales podríamos estar escalonando y reduciendo la pandemia, porque si bien es cierto, se han encontrado residuos fragmentos del DNA del virus que nos pueden estar dando indicativos que son primordiales en este sentido. Pues bueno, por mi parte, esta sería la primera intervención. Gracias. Sí, no, al contrario, muchísimas gracias, ingeniera. Y efectivamente, como señala ella, si se nos está pidiendo que el constante lavado de manos, el hecho de que los gobiernos no garanticen el acceso a estos servicios de agua potable, pues nos cae en una contradicción tremenda y en un reto en materia educativa y cultural para los gobiernos y para las sociedades en América Latina y en el mundo, ¿no? A continuación, cederemos el uso de la palabra al doctor Omar Reyes Martínez para también darle respuesta en 5 minutos, por favor, a esta primera pregunta. Doctor, por favor. Hola, buenos días a todos. Bien, la pregunta, o como yo la entiendo básicamente, es retos frente a problemáticas ambientales. ¿Qué se nos viene durante, bueno, qué estamos viviendo en estos momentos y qué se nos viene o qué se le viene al gobierno? Voy a tomar 3 temas en específico. Uno es calidad del aire, la otra es la parte de la basura y finalmente aterrizaré en el agua, ¿no? Donde, por mi parte, es donde puedo atacar un poquito más. Hablando de calidad del aire, si bien es cierto en este momento o previo al día de hoy, que no había movilidad, la calidad del aire se mantenía estable, de moderada a buena, por la disminución de los gases de efecto invernadero. ¿Qué se le viene al gobierno o qué se nos viene? ¿Cuál es parte de la problemática y lo que tenemos que resolver? Es ahora esa movilidad. Para mantener estos estándares de calidad, debemos generar o se tienen que generar actividades o acciones para el después. Es decir, una vez que se tenga una movilidad convencional, pues obviamente esta movilidad afectará la generación de los gases de efecto invernadero. ¿Por qué? Porque las actividades van a generarse no solo por la parte automotora, sino por la parte de las empresas. Una de las recomendaciones que se da es que haya actividades escalonadas o actividades disminuidas en lo posible. Esto es, las personas que pueden hacer home office, que lo sigan haciendo, y las personas que sí o sí son de producción o que somos gente operaria que debe estar en sitio, que también se esté, pero que sean escalonadas. Esto ayudaría a esa pequeña disminución. De forma general, un movimiento escalonado, ¿no? Una movilidad escalonada. Eso es a lo que se tiende, lo que se espera. Con eso se pretende que la calidad del aire se mantenga en moderada. Buena no lo sé, pero al menos moderada sí, por la disminución de este impacto en las empresas. Hablando del otro, el otro tema que es
hablando específicamente del binomio salud-medio ambiente, bueno, estaremos hablando, todos decimos, necesitamos proveer al sistema de salud de el material específico para la prevención, etcétera, etcétera, etcétera. Pero alguien se ha puesto a pensar qué va a pasar con este material de uso único después, porque en el momento son cubrebocas, son batas, son gogles, son caretas, son mascarillas, son bla, 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 bla. Ok, perfecto, sí, estamos atacando en este momento ese sector, la pandemia, pero ¿y después qué va a pasar? ¿Qué es lo que vamos a tener que hacer con él? El gobierno o en este caso las entidades van a tener o van a necesitar una recolección del RPBI, de productos biológicos infecciosos, muy, muy rígido, muy lineal, para que se lleven a cabo como se deben. Ahora bien, ¿qué se va a hacer con esto? ¿Se van a almacenar en un espacio confinado? Porque vamos a saturar los rellenos sanitarios. Y entonces se van a saturar en un tiempo que no se tenía esperado. Sin embargo, si estos materiales de un solo uso se incineran, el gasto energético es muy alto y obviamente implican en la generación de gases de efecto invernadero. Creo que esto también lo tenemos que pensar, ¿no? Estamos hablando del aspecto de la pandemia COVID-19. Y finalmente, bueno, a lo que me atañe es, en este mismo binomio salud-medio ambiente, estamos hablando mucho de la desinfección. Estamos hablando del uso del agua, como decía la ingeniera Rubí, para el lavado de manos. Estábamos hablando de una desinfección. Pero no solo la desinfección de manos o higiene personal, es desinfección de zonas, de lugares. Y finalmente, para realizar esa desinfección se utilizan productos químicos. Que estos productos químicos al final van a ir a dar al drenaje, a las alcantarillas. Y obviamente la gente que estamos en la operación de las plantas de tratamiento de aguas residuales, nos vamos a enfrentar a este tipo de desinfectantes que van a utilizar y entonces vamos a tener que asumir otro tipo de medidas. En primera, porque necesitamos conocer qué es lo que están virtiendo al agua, al drenaje, para saber cómo lo podemos atacar y proteger la zona de trabajo que nosotros tenemos. Estoy hablando de nosotros como gente que trabaja en el área de saneamiento. Y obviamente tenemos, al gobierno lo que le toca es estas políticas públicas de saneamiento, como decía la ingeniera Rubí, donde que según la Agenda 2030, en su apartado 6, tenemos derecho a agua y saneamiento, pues la parte de la política tendrá que entrar ahí para hacer más riguroso esto y ver que no se viertan al drenaje cosas que después de un lapso de tiempo nos generen más problemáticas ante esta desinfección por la pandemia, ¿no? Bueno, como son 5 minutos, ya me pasé un poquito y en la siguiente pregunta continúo con esta misma línea. Sí, doctor. Gracias. No, muchísimas gracias. No, al contrario, muchas gracias. Y para cerrar este primer bloque con esta primera pregunta, solicitamos el uso del micrófono del doctor David Fragoso Franco. Doctor, por favor. Sí, muchas gracias. Buenos días, casi buenas tardes. Muy interesante los planteamientos que ha hecho cada uno de los panelistas y bueno, el último siempre le tocó una situación complicada. Sin embargo, yo quisiera plantearlo de esta manera. Hay un antes, un durante y un después del COVID. El COVID nos ha replanteado muchas de las estructuras de pensamiento que teníamos con respecto a la vida, a la política, a la economía, y nos está llevando necesariamente a buscar alternativas para poder seguir adelante en el sentido de calidad y progreso. En el antes, yo lo vería desde el punto de vista político, pareciera que no hay grandes cambios. Ubico una ruptura a nivel político entre el presidente y todo el sector empresarial, el sector productivo. Y esta ruptura precisamente ha provocado pues, los no acuerdos, ha provocado el no llamamiento al consenso, el no llamamiento a la conciliación, sino ha hecho una dispersión y una polarización, por un lado. Segundo, las fracturas en Morena, que son evidentes y que esto redunda
en descrédito de la propia figura del presidente, del partido que lo llevó a la presidencia, y que en este sentido pues no nos está dando confianza para poder mirar las políticas que el presidente está asumiendo. Ante esto, pues entonces, ¿cuál es el perfil de presidente que yo estoy ubicando? Pues es un presidente que está acatando la regla, divide y vencerás, por un lado. Polariza, pero al polarizar, encuentra a tu enemigo, destrúyelo hasta que no quede nada de él, y la política es, todos los que están en contra de mí son mis enemigos. Si alguien piensa diferente a lo que yo pienso, pues entonces no lo tomamos en cuenta y lo atacamos hasta destruirlo. Creo que en el ámbito político tenemos un gran problema, y es un gran problema que se ve reflejado en este momento en la manera como se ha buscado entender y solucionar la situación del COVID-19 en el ámbito nacional. Por supuesto, desde el punto de vista económico, igual el antes teníamos ya un freno al crecimiento, no hay una definición clara del modelo de crecimiento del país, no hay una política clara en el sentido de hacia dónde estamos caminando, se ha desalentado la inversión extranjera, por supuesto, la pérdida de empleos que ahora pues se ha convertido en una situación complicada, más de 1 millón de empleos perdidos, y se supone que prevén hasta 2 millones de empleos que se van a perder. Y bueno, esto afecta totalmente al presupuesto, afecta al ingreso, afecta a las familias, afecta a las personas. Y en el ámbito social ubicaría yo una gran incertidumbre de la población, en el sentido de no sabemos hacia dónde caminar, no entendemos qué es lo que quieren, porque desde el punto de vista, lo voy a relacionar así, desde el punto de vista de la comunicación masiva y de la imagen comunicacional que se tienen de los líderes que en este momento pues están conduciendo esta política de salud, la gente no encuentra coherencia. Por un lado, me dicen que haga una cosa el presidente, pero por otro lado, Gatell dice que haga otra cosa. Y entonces, estas diferencias informativas han producido duda, han producido incertidumbre, y por supuesto que ante la incertidumbre, cada quien actúa como cree que sería conveniente. Bueno, hoy, el día de ayer, lo vimos reflejado precisamente en el famoso decálogo, ¿verdad? Que yo lo veo más como como que me desafano de mi responsabilidad en tanto gobierno que requiere la atención pública de la salud. Y te digo, bueno, pues a ver tú cómo le haces, apelo a tu responsabilidad, apelo a tu buen criterio, come frutas y verduras, etcétera, etcétera, ¿no? Hoy la crítica ha sido feroz con respecto a este decálogo, lo tachan de moralista, lo tachan de religiosista, ¿no? Y en este sentido, pues no tenemos claro hacia dónde caminar. Esperábamos todos que nos dijeran económicamente vamos a ir para acá, ¿no? Y en el ámbito de la salud estamos caminando en este lado. Creo que hemos estado parchando las situaciones. Estamos preocupados por el número de camas, pero sabemos que de antemano ya hay una reducción de presupuesto a la salud, igual que lo hubo a la educación, igual que lo hay a la investigación científica. Esas reducciones presupuestales, por supuesto, cuando llega el problema, pues no se tiene el soporte económico, no se tiene la infraestructura adecuada, no se tiene el material para que los médicos, los enfermeros, etcétera, puedan estar lidiando con respecto a esta enfermedad. Y hemos visto pues, los graves resultados que hemos tenido, ¿verdad? Al día de hoy son más de 17,000 muertos, más de 137,000 infectados, y bueno, la cifra va a crecer. La contradicción es, estamos en el pico, estamos en lo rojo de la pandemia, y ya nos liberan, ¿verdad? Ya libérate, sal, no tengas miedo. Entonces, aquí el problema va a estar complicadísimo. Y el último punto es, creo que también es un problema de civismo de la población. No miramos por el otro y tampoco miramos por nosotros mismos. Si lo hiciéramos, entonces atenderíamos estas indicaciones mínimas de cuidado para no contagiarnos. Vemos en la calle muchísima gente ya que anda sin ningún tipo de protección, y pues esto es parte de la cultura que hemos ido desarrollando.
considero yo que todo esto se desata por una falta de decisión política en la manera en cómo población tendríamos que enfrentarlo. Pues muchas gracias. No, al contrario, doctor, muchísimas gracias. Pues pasamos rápidamente para tratar de ganarle tiempo al tiempo con la segunda pregunta. La segunda pregunta va planteado en los siguientes términos. ¿Cuál es el escenario de las nuevas formas de reconfiguración como individuos y como participantes de los grupos sociales en la incorporación a la realidad cotidiana? Ya algunos de nuestros panelistas han retomado, han tocado un poco este punto, entonces tendremos la oportunidad de que nos puedan ampliar la respuesta a esta pregunta. Entonces, seguimos con el orden que los habíamos presentado. Le cedemos el uso de la palabra a la doctora Dos Santos. Por favor, doctora. Gracias. Yo quería organizar mis respuestas en 3 puntos, né? Una de reconfiguración con el medio ambiente, con la naturaleza, com as questões de relações entre nós outros, com a solidariedade e com a nova reconfiguração no mercado laboral. Então, Leonardo Boff é um teólogo brasileiro que escreve muito a respeito de meio ambiente, de educação para a sustentabilidade, e ele tem um livro que aborda a ética do cuidado. Então, ele habla do descuido que se assumiu em las poblações, descuido com seu corpo, descuido com sua casa, descuido com sua casa maior, a natureza. Essa reconfiguração tem que passar obrigatoriamente por o estabelecimento de uma nova relação com o meio ambiente, com o respeito, como a doutora engenheira Rubi falou, a questão do ahorro da água, questão de separação da basura, questão com os gastos de energia. Há que ter toda uma preocupação, né? E também com todas as formas de vida, né? Em um de seus livros, Leonardo Boff habla que a Terra não genera solamente a nós, seres humanos, e vai enumerando todas as formas de vida, né, que foram olvidadas por nós outros, e por conta da falta de respeito, por conta de termos olvidado das outras formas de vida, chegamos a esta situação. Então, respeito a todas as formas de vida. E como se vai lograr isso? Isso não é uma coisa que vai ser de uma noite para o dia, é todo um trabalho de educação, que tem que ter em espaços formais e informais. Em Brasil, nós outros temos uma experiência muito interessante com os centros de educação ambiental, que são instituições, algumas públicas, outras privadas, outras ligadas a grandes empresas, pero tem uma característica de actuar em pequenas cidades e que pode ser uma diferença em trabalhos educativos para a sustentabilidade. Há uma outra experiência em Brasília que grupos religiosos estão trabalhando, né, com as questões ambientais. Antes, em março, eu estava participando da organização de um taller chamado Fé Cristiana e Ecologia, que por conta da pandemia não logrou realizar-se, pero hasta el fin de ano vai ter esse taller para se discutir, né, novas abordagens, novas posturas que possam atingir a todos, e também o papel dos periodistas, né, um periodismo que seja mais informativo, que não seja tão informativo, mas também informativo. Há alguns periodistas que estão fazendo investigações a respeito de temas muito interessantes, né, e conseguem chegar estas informações, esses pontos à população. Também uma outra questão, a questão da solidariedade, né? O Covid é uma pandemia que o enfrentamento não passa somente, eu não posso cuidar somente de mim própria.
tenho que cuidar do outro também. Quando eu pongo a máscara, quando eu pongo o cobre-bocas, eu estou preocupada com minha saúde, mas também com a saúde do outro. Nossas sociedades passaram a assumir, né, principalmente depois dos anos 80, 90, uma postura muito individualista, né? Cada um resolve seu problema, sua situação, né? E deixa o restante para que o mercado resolva, né? Então, isso tem que ser cambiado. A solidariedade, né? E temos tido algumas experiências bem interessantes, principalmente nas comunidades mais pobres, né? Que estão distanciadas das políticas públicas e que as pessoas se uniram para limpar, preparar rabones, sabe, fazer encaminhamentos, né? Então, isso é uma coisa da solidariedade que tem que ser revista com uma nova forma de vida, né? Em Brasil, também nas grandes cidades, as pessoas vivem seus departamentos e não sabem o que se passa com o outro, e agora não é obrigado, né? Porque em Brasil se descobriu a contaminação muito alta em eu não sei a palavra, elevadores, os equipamentos que se usa em los prédios para ir aos diferentes andares, né? Então, havia uma contaminação, uma concentração de vírus muito alta dentro desses espaços, e muitas pessoas que estavam de quarentena em sua casa desciam para comprar uma cosita rápida e se quedavam contaminadas. O que passou? Adentro, né, de los elevadores. Isso porque não, em nenhum lugar houve uma reunião, uma conversa para se pensar a estratégia, o que vamos fazer, como vamos enfrentar, como vamos cuidar um dos outros. Então, esse cuidado tem que se estender, né, ao outro, né? E também pegando uma outra frase de Leonardo Boff, ele disse que aprendeu a ser das pessoas distantes, seus próximos, e das pessoas próximas, suas irmãs, né? Então, são outros níveis de relações que precisam ser estabelecidas para que enfrentemos não apenas o Covid, mas também as outras problemáticas, né, que podem surgir. E outro aspecto é a respeito do mercado laboral, né? As pessoas estão atuando, muita gente passou a atuar em entornos virtuais, né? E isso aí provoca retos para aprender a trabalhar em isso, e também a necessidade de uma nova formação, né? Então, essas é um grande reto, porque muitas pessoas que supunham que sabiam trabalhar, né, em esses espaços virtuais, não sabem, sabe? E os maestros que estão ou que foram obrigados de uma hora para outra a oferecer classes virtuais com ferramentas que não dominam, com uma linguagem que não domina. Então, esse é um grande reto, né, porque há uma tendência. Muitos desses empregos vão continuar em espaços virtuais. O capitalismo vai se aproveitar dessa situação, né, para eu não preciso pagar isso, e posso deixar as pessoas trabalhando em casa, em sua casa, né? Então, assim, além das habilidades digitais, né, que se requerem nesse tempo, né, aí também umas habilidades socioemocionais que estão sendo requeridas, né? Porque uma coisa é trabalhar em um ambiente com seus companheiros, com todos, outra é trabalhar solito dentro de sua casa, que requer criatividade, resiliência, né? Manejo do tempo, né? Manejo das expectativas e emoções, autorregulação de suas atividades, principalmente, né, a questão emocional, da angústia do isolamento, né? Então, são novas reconfigurações que se põem, né, que vamos ter que enfrentar, né? E eu tenho sempre uma preocupação, né? Nós outros não teremos respostas prontas, né? Foi muito rápido, nós estamos solamente pensando afuera de China,
com 6 meses de pandemia, né? E em 6 meses é um tempo muito curto para se pensar, né, como adaptarmos, como caminharmos nessas novas reconfigurações que vão ter em relação ao meio ambiente, em relação a outras pessoas, em relação à nossa inserção e permanência no mercado laboral, reconfiguração a respeito da organização da cidade, né? Então, há muitas questões que têm que ser discutidas e eu considero que essas discussões têm que ser feitas principalmente a partir de nossas universidades. Eu considero que as universidades são fundamentais, né? Temos um corpo de pesquisadores, de produção de conhecimento, né? E que muitos não foram utilizados, postos em prática, não houve um link com a elaboração das políticas públicas, né? Em Brasil, há uma cidade, né, cercana de onde eu vivo, é uma cidade chamada Niterói, né, que é uma das cidades com melhor desempenho frente ao Covid, porque isso é uma parceria com a universidade pública da cidade. Então, a cidade trabalha cercana, junto, o rector, pró-reitor, os investigadores, fazem reuniões com os técnicos da cidade, né, e logrou um êxito muito grande por conta de caminhar juntas, não solamente com transferência de informações, mas também aprendendo como é a gestão pública e o que as cidades efetivamente necessitam. Quais são as informações, os conhecimentos que nossas cidades segregadas, né, divididas, precisam, que podem ser as universidades para atender demandas de saúde, de habitação, transporte, lazer, né? Tudo isso. Então, eu creio, essas são minhas palavras, né? Essa reconfiguração que necessita se fazer em vários termos, mas talvez a mais importante seja nossa relação com o meio ambiente. Temos que aprender que hacemos parte desse meio ambiente, né? O que acontecer com ele vai acontecer com nós outros, e todos temos a obrigação de cuidar, né? E não apenas dos seres humanos, mas também de todas as formas da vida que fazem parte de nosso planeta. Gracias. No, al contrario, doctora, muchísimas gracias. Cedemos inmediatamente el uso de la palabra a la ingeniera Rubí. Ingeniera, por favor. Ok, bueno, pues en torno a esta pregunta creo que, y coincido con la doctora, que tenemos que tener una reconfiguración y también mucha empatía con diferentes rubros, ¿no? Como lo son la inserción laboral que tendremos, el medio ambiente, cómo tendremos que llevar de ahora en adelante los cuidados medioambientales, cómo debe ser de ahora en adelante el manejo de los residuos sólidos urbanos y de los residuos peligrosos, biológicos e infecciosos que se están generando por toneladas derivados de la pandemia y que deben de tener un manejo adecuado, pero no solamente los que se están manejando en las zonas hospitalarias, sino los que creamos en el día con día en nuestros hogares, ¿no? Tendremos que empezar desde nuestro hogar a crear una nueva cultura del manejo de estos residuos que por supuesto, todo el mundo los generamos. Ella hablaba también, ¿no?, de que se ha tenido que innovar en esta parte del home office y pues sí, realmente muchos nos hemos tenido que enfrentar a tecnologías que creíamos que dominábamos y creo que al final del día hemos tenido que estar aprendiendo sobre la práctica, ¿no? Muchas de estas cuestiones. Se tendrá que replantear de aquí en adelante a lo mejor como sociedad, como gobierno, políticas públicas que nos lleven al manejo adecuado
las diferentes formas de vida, manejo adecuado de los recursos naturales, por supuesto, incluyendo aquí, y voy a hacer mucho énfasis en la seguridad alimentaria, porque hoy en día hasta esa forma en la que estábamos acostumbrados a comprar nuestros víveres ha cambiado, ¿no? Entonces, bueno, esto lo digo de manera muy particular, no es lo mismo que yo vaya y haga el consumo a que me lo traiga en mi casa, porque en el transcurso que sale del punto de venta a que llegue a mi hogar, pues tengo muchos puntos de contaminación cruzada. Entonces hemos tenido que implementar en nuestros hogares nuevas técnicas de desinfección y muchísimas cosas, ¿no? Que nos conllevan nuevamente a tener que estar generando residuos que al final del día se van al drenaje. Entonces, hay que apostar nuevamente digo, y a lo mejor porque es mi área, al saneamiento, ¿no? Tener que apostar a innovación de nuevas tecnologías en este sentido, ¿no? Pero pues bueno, sobre todo creo que la inserción laboral también es importante. Digo, algunos afortunadamente la tendremos, muchas personas sabemos que han perdido su empleo derivado de esta situación. Pero pues bueno, en México el 15 de mayo se expidió un acuerdo de lineamientos técnicos para la reapertura de actividades económicas. Este acuerdo pues nos habla básicamente de todos los puntos que se deben llevar a cabo, ¿no? O sea, desde tener preparadas las instalaciones, ya sean productivas, administrativas o educativas, para un retorno saludable, tener una reactivación progresiva de todas las actividades. Esto no puede ser de otra manera si estamos en una transición que, como ya lo han comentado nuestros especialistas, es un poco confusa. Entonces sí tenemos que poner mucho ojo en ese sentido, ¿no? En todo momento habrá que conservar las recomendaciones que da la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud y, bueno, y la Secretaría de Salud en este sentido, para saber en qué punto del semáforo epidemiológico nos encontramos. Es muy importante recalcar el cuidado personal que tenemos que tener, pero no solamente hacia nuestra persona, sino con nuestros próximos, ¿no? El uso de un cubrebocas, de una careta, de unos gogles, hace que yo no propague cualquier forma de transmisión, y no solamente de este virus, ¿no? Sino de varios. Es muy importante, de verdad, que cuando se tenga la reinserción, hagamos mucho énfasis con las personas que están a nuestro alrededor, de que tenemos que hacer uso eficiente del equipo de protección personal. Se tendrán que tener campañas constantes para mantener todo este entorno saludable, para enseñar a la gente a tener una buena higiene respiratoria, para tener una buena disposición de todos los residuos sólidos que se estén generando en las instalaciones. Pero, y bueno, también es importante que se mantengan protocolos que a lo mejor van a ser temporales, que desde mi punto de vista tendrían que ya ser permanentes. Estos protocolos tendrían que ser permanentes para que podamos incentivar esta cultura de prevención, ¿no? De la salud. Se tendrá que tener los canales adecuados para la contención de situaciones emocionales, ¿no? Y que se puedan canalizar directamente a los sistemas de salud. Entonces, creo que dentro de esta reinserción hay, pues, infinidad de puntos que podemos abordar, ¿no? Nuevamente, ¿cómo será el retorno a la vialidad, ¿no? O sea, ¿cómo es hoy que nos vamos a tener? ¿Cómo va a ser esta movilidad, no? Y sabemos que en horas picos el transporte está abarrotado. Entonces, ¿cómo va a ser el gobierno realmente para contener este tipo de situaciones, ¿no? ¿Cuáles son las cuestiones que tenemos que empezar a repensar y a replantear para tener realmente una reconfiguración saludable en todos los sentidos?
Sí, perfecto, ingeniera. Muchísimas gracias. Nos están dando nuestros especialistas muchos elementos para poder hacer la reflexión y le cedemos el uso de la palabra inmediatamente al doctor Omar Reyes para dar respuesta a esta segunda pregunta. Doctor. Muchas gracias. Bueno, me quedé, bueno, la pregunta es el escenario de las nuevas formas de reconfiguración. ¿Así es? Sí, así es. Ok, bueno, para concluir un poquito de lo anterior, hablaba del binomio salud-medio ambiente y la desinfección, de esa parte que va a llegar a las alcantarillas y entonces que va a mermar o va a generar estragos en las plantas de tratamiento. Lo digo como operario de la planta de tratamiento de Zacatlán. Bien, lo primero que tenemos que hacer como operarios es esta reconfiguración, hablarla o establecerla en función de una nueva forma de operar, una nueva forma de operación. Esa nueva forma de operación implica por el tipo de agua que llega ahora a la planta de tratamiento, como esta nueva forma de operación para el cuidado de los operarios. Hablemos de operarios de plantas de tratamiento y operarios de sistemas de alcantarillado. De forma general, ya que biólogos ambientales de la Universidad de Stirling en Reino Unido han encontrado trazas o hay restos o vestigios de COVID-19. Análisis han encontrado restos de COVID, sin embargo, no han hecho el match de ver qué tan contagioso es estas trazas o estos restos, como mencionaba la ingeniera Rubí, ¿no? Sin embargo, existen en el agua residual. Y uno como operario, pues bueno, cuando ya le agarras cariño a la planta, y lo puedo decir abiertamente, pues evitas alguna serie de manipulación de equipo de protección. ¿Por qué? Pues porque en algún momento o es incómodo, o en algún momento las áreas no te lo permiten. Sin embargo, ahora con esto, esta reconfiguración en la operación implica el uso de equipo sí o sí obligado en ciertas prácticas, donde el contacto con el agua residual puede ser, y no porque sea una mala operación, sino simplemente por la naturaleza de la actividad. Entonces, si consideramos que tiene trazas o en teoría hay pequeñas trazas de COVID y hay contacto, bueno, pues lo primero es el uso de equipo, ¿no? Para evitarlo. Equipo específico como caretas de protección, guantes, bata, overall quizá, gogles, casco, botas, pero ahora botas de plástico, ¿no? Y todo eso será solamente la parte del uso como tal. Y obviamente, si estamos hablando de que existe una traza de COVID, pues en teoría, con la desinfección convencional que el proceso tiene, se elimina. Pero esta reconfiguración no solo atañe a mí como operario, sino a la gente que trabaja conmigo, que en este caso son los servidores sociales. Y ahí entrará, desde mi perspectiva, lo que es la capacitación. Si bien el alumno ya tenía establecido, hablando de los alumnos que tengo ahorita como servidores sociales, ya tenía establecida una línea de ejercer una actividad, tendremos que reconfigurar a tomar las medidas precautorias extremadas para realizar las actividades. Y entonces también dentro de estas capacitaciones estará las buenas prácticas y la higiene personal. Casi estoy seguro, en todas las plantas de tratamiento hay o cuentan con sistemas de limpieza, llamemos regaderas de forma convencional, ¿no? Y algo que se establece o se especifica es, antes era sí o no si te querías bañar o asear posterior a tu actividad. Ahora yo creo que es sí o sí lo tienes que realizar. ¿Por qué? Porque los chicos viajan en transporte público. Yo también viajo en transporte público en algunas ocasiones. Y entonces salir con un contacto con agua residual que tiene trazas del COVID y viajar en el transporte público no es tan convencional. Entonces esa parte de la higiene la vamos a tener que establecer sí o sí. Y por ahí hay un protocolo que dice que es tu ropa de trabajo, terminas, te aseas con ducha, sales con ropa de calle y tu ropa de trabajo se queda sanitizando, ¿no? Por ahí tendremos que implementar algunas actividades. Esta reconfiguración, digo, para cerrar mi participación, esta reconfiguración es el aspecto de cómo esta pandemia nos hace ver la zona de trabajo que tenemos, las complicaciones que puede llevar a tener y sobre todo el cuidado
para nosotros mismos ante lo que nosotros hagamos por protegernos. Doctor Sanabria, con eso cierro mi participación. Muchas gracias. Y para la tercera pregunta, me permito no participar porque esa sí es muy cerrada y desde mi trinchera, pues yo creo que no podría aportar gran. Muchas gracias, doctor. No, al contrario, doctor. Ahí estaremos pendientes por si hay alguna pregunta de nuestros escuchas para que usted pueda darle respuesta. Y bueno, cerraríamos con torno a esta segunda pregunta. ¿Cuál es el escenario de las nuevas formas de reconfiguración como individuos y como participantes de los grupos sociales en la incorporación a la realidad cotidiana después de en este post-COVID-19 con el doctor David Fragoso? Doctor, por favor. Sí, muchas gracias. Recuperando mi participación en el bloque anterior, pues veo yo dos retos y en este sentido, pues, dos posibles reconfiguraciones. El primer reto es macro, el segundo es micro. Y en el reto macro ubicaría yo precisamente diríamos como estar desalentada las organizaciones civiles en el sentido de estar preocupadas por presionar al gobierno para que defina políticas, política económica, política en salud, política en educación, etcétera, ¿no? Entonces, creo yo que a nivel macro, la sociedad civil tendría que reconfigurarse para empezar bajo nuevos objetivos, empezar a hacer tensiones, de manera que el gobierno o los gobiernos puedan llevar a cabo o lleven a cabo las acciones en pro precisamente pues del beneficio de la población, por un lado. Por otro lado, en el ámbito económico, creo yo que durante el COVID, a partir de que se presentó, las empresas, muchas empresas, apelaron a la solidaridad de sus trabajadores y entonces decían, vamos a organizarnos. En algunas les pidieron que por decisión propia redujeran su salario, a otras les pidieron que cooperaran para que pudieran mantener a las personas, por ejemplo, que quizá no tienen un salario fijo, sino viven digamos, de aspectos que son como más informales, ¿no? Y que pudieran entre ellos, como compañeros de trabajo, apoyarse. Bajo el entendido, supongo que también los gerentes, los dueños de las empresas estarían aportando precisamente para ir llevando a cabo esta situación complicada. Por un lado. Por otro lado, bueno, en la generación de empresas que ahora se dedicaron a todo este traslado de alimentos, te lo llevaban a tu casa, iban a la central de abastos, iban a X lugares a surtirse y ellos te hacían el servicio. Muchas tiendas también implementaron la entrega a domicilio. Creo yo que es una forma de emprendimiento y que quizá esto podría trasladarse post-COVID a una manera precisamente de obtener un ingreso. Lastimosamente estamos viendo, como lo comentaba yo hace un rato, estamos viendo pues una separación del gobierno con el sector productivo, un ataque a las empresas, a la inversión, por un lado, pero también estamos viendo un golpeamiento durísimo frente a la clase media, en el sentido de las cuestiones fiscales, en el sentido de la propiedad privada, y quizá esto pues, nos tiene en incertidumbre económica. Además, bueno, una clase, digamos, de gente muy, muy pobre o paupérrima que está pues en condición de recibir apoyo, que se ha manejado más en un sentido de caridad, bajo un populismo exacerbado y que eso no los sostiene en momentos, pero eso no está generando que ellos puedan salir adelante. En este sentido, creo yo, por lo tanto, que la sociedad civil tendría que reorganizarse y empezar a hacer presión. Por otro lado, a nivel micro, bueno, la cuestión de las familias ahora ha tenido un papel muy importante porque el propio COVID nos ha llevado a estar en nuestra casa, a estar conviviendo con nuestra familia, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros familiares que viven en ese lugar y a reorganizarnos, como lo decía Rubí, precisamente en estos ritos
que teníamos en el tratamiento de los alimentos, en el tratamiento de la limpieza personal, de la sanidad de la casa, y entonces esto nos insta a que tengamos que reconfigurar nuestros ritos, tengamos que reconfigurar nuestras formas culturales familiares, de manera que podamos adaptarnos a las nuevas condiciones ante el COVID. Y por otro lado, siento yo que tendríamos que ir previendo, y esto en el ámbito educativo, una reconfiguración de la cultura que tenemos. No se les olvide que somos sí, pero no. ¿Ah? Sí, sí, te voy a decir que lo hago, pero a la mera hora hago lo que quiero. Ya me imagino cómo va a ser en el transporte público, no solo por los cuidados o la atención que tendría que tener la autoridad, sino la propia responsabilidad de las personas ante su seguridad y la seguridad de los otros. Creo yo que sí tendríamos que hacer un trabajo fuerte de reconfiguración de esta cultura y pasar a un ámbito de un civismo mucho más comprometido y responsable. Y en este sentido, bueno, recupero lo que decía Lourdes del papel de las universidades. Ya yo he insistido mucho en que la universidad tiene que estar vinculada necesariamente al campo profesional y laboral a partir de proyectos donde la universidad aporte y las propias empresas o los propios sectores sociales pues se vean beneficiados y también aporten a la universidad. Y creo yo que la generación de estos proyectos que integren universidad-empresa para la solución de problemas sería sumamente importante, vinculándose desde el ámbito de la profesión específica y el sector social o productivo específico, pero tratando de acordar, tratando de negociar y que esto pues redunde en mayores beneficios para la población. Muchas gracias. Sí, no, al contrario, doctor, muchísimas gracias. Pues bueno, vamos hacia nuestra última pregunta para ir cerrando este primer conversatorio internacional. Y esta última pregunta va en relación precisamente con una de las temáticas que han sido objeto de análisis por parte de algunas de las áreas de nuestra FES-Acatlán, particularmente de nuestra Unidad de Investigación Multidisciplinaria 2. Esta tercera pregunta va en el sentido de cómo se piensa y se atienden las necesidades de apoyo socioemocional de los individuos y los grupos durante la pandemia. Seguimos con este mismo orden, entonces le cedemos el uso de la palabra a la doctora Dos Santos Argueta. Doctora, por favor. Bien, essa não é multicampo de actuação, pero eu vou fazer algumas considerações pelo que eu tenho acompanhado isso, né? A pandemia trouxe uma incertidumbre, uma angústia muito grande para as pessoas, né? Milhares de pessoas já perderam seu emprego, né? Estão sem conseguir saldar seus compromissos financeiros, né? Muitos perderam pessoas de sua família, de suas famílias, 1, 2, 3, em Brasil, há casos de pessoas que morreram, padre, madre, 1 ou 2 filhos. Né? Então, essa é uma situação desesperadora, considerando também que não tem informações adequadas. O que vai passar? O que vai ser? Como será o futuro? Como será amanhã? A pandemia vamos superar ou ela vai estar sempre vindo outra vez? Né? Então, é o primeiro apoio que implica a saúde mental. Sim, então, da saúde mental. E também há os profissionais da saúde, as pessoas que estão trabalhando na linha de frente e que enfrentam todos os dias as mortes, né? Que não têm os equipos necessários, que não têm como trabalhar. Então, assim, há uma questão de transferência de renda, é um apoio econômico urgente que as pessoas têm que ter. Alguns municípios do Brasil lograram fazer isso, uma transferência de uma renda mínima, né, para que elas pudessem, pelo menos, não manter-se tão desesperada ao princípio de sua situação. Né? E também a questão da saúde mental, né, que não está devidamente resolvida. As pessoas estão ainda preocupadas
com a saúde física, né? Aí não há muitas coisas. Em Brasil, eu creio que em outros países também, houve um incremento da violência doméstica por conta da permanência das mulheres dentro de sua casa por um tempo maior, a violência contra os niños, né? Então, esse feminicídio aumentou em diversos países por conta dessa exposição das mulheres a seus agressores, né? Então, eu penso que deve haver uma identificação de todos os riesgos que as pessoas estão sofrendo em casa, os idosos, os niños, as mulheres, os homens com sua desesperação por não ter recursos para a alimentação, para a moradia, para as outras coisas, né? Então, é um grande trabalho que tem que ter de la psicologia, serviço social, né? De psicologia comunitária, saúde coletiva, todas essas coisas, né? Que é também um campo que tem que se começar a investigar de pronto. Nós outros não sabíamos, algumas coisas não temos informações, mas a maioria não temos. E só vamos, e eu penso que depois, né, quando é o pior da pandemia passar, que vamos identificar muitas situações que não teníamos ideia do que passava. Né? As pessoas, eu não sei como é a situação de uma mulher, né? Sem sua pareja, com filhos, desempregada. Né? Também uma outra coisa que eu estava chamando minha atenção, muitos niños, adolescentes, né? Jovens que estavam na escola e agora com o ensino remoto não tem condições de continuar. O que passa na cabeça de um jovem, né, que foi obrigado a deixar sua escola, deixar contato com amigos, deixar sua esperança, né, de ir para a universidade. Então, há uma série de problemas emocionais muito sérios, né, que vai ser todos os impactos do Covid que vamos lidar, né, nos próximos tempos. É isso que eu queria presentar. Gracias. Al contrario, doctora, muchísimas gracias. Pues en el mismo sentido, ingeniera, ¿cuál sería su respuesta a esta pregunta? Pues bueno, igual no es mi campo en realidad, pero creo que una pregunta que uno se puede plantear en este lineamiento es ¿qué se hace ante la incertidumbre, no? Ante la incertidumbre del qué va a pasar mañana, del no tengo trabajo, y de todas estas variantes que puede vivir cada una de las personas, ¿no? Creo que sí creo que nos damos cuenta con los acontecimientos que estamos viviendo o de los que nos estamos enterando a través de las noticias y eso, que hay que tener un cuidado de la salud emocional y mental, ¿no? Que es eminente que tengamos que poner o que se tenga que poner también el foco en ese sentido. Pues yo creo que aquí habrá que desde la parte micro hasta macro, conocer los protocolos y los canales de comunicación, de contención y de asesoría a los cuales podamos remitir si tenemos a un familiar o a un compañero de trabajo o a alguien cercano, ¿no? Porque muchas veces nos pasan estas situaciones y no sabemos. Nos hemos dado cuenta que han aumentado pues estos casos de violencia, ¿no? Por estar todos confinados en un solo espacio. Entonces creo que esto nos lleva a replantear cuáles son nuestras emociones, cómo es que realmente debo de aprender a vivir nuevamente en mi entorno familiar, ¿no? Porque generalmente pues solamente pernoctamos en nuestro hogar, ¿no? Estamos 10 o 12 horas fuera de casa trabajando y poco nos vemos, entonces nos lleva a tener relaciones medianamente saludables, ¿no? Pero este confinamiento nos ha llevado
a darnos cuenta que en muchas familias no ha sido de esta forma, ¿no? Se ha disparado la violencia, en otros, pues bueno, las pérdidas que han tenido, la incertidumbre de no saber cómo manejar, es necesario, a lo mejor, los que no tenemos el conocimiento, empezar a empaparnos un poquito de ello, ¿no? De manera personal e interpersonal, para poder ayudar y apoyar en estas situaciones. Creo que de mi parte, pues eso sería todo, doctor. No, muchísimas gracias. Pues, doctor Fragoso, ¿cuál sería su respuesta en torno a esta pregunta, que es cómo se piensa y se atienden las necesidades de apoyo socioemocional de los individuos y los grupos durante la pandemia? Sí, bueno, yo ubico en 3 sentidos la respuesta. 2 bloques, uno de salud y el otro de cuestiones socioemocionales. En el ámbito de la salud, pues tendríamos que atender a la salud corporal, ¿no? En el sentido de las medidas de protección de la salud del cuerpo, incluso las personas que tienen enfermedades crónicas, que es a las que ha pegado mucho todo este virus, bueno, esta COVID-19, y además la limpieza en casa, la limpieza en el trabajo, la limpieza en los lugares donde estamos conviviendo, etcétera. Es decir, ¿cómo protejo mi cuerpo ante estos entornos que pudieran estar infectados o que pudieran ser como focos, ¿verdad? Focos rojos en el sentido del cuidado? Segundo, la salud mental, vista pues, como este equilibrio entre el sujeto y su medio entorno, su ámbito sociocultural, desde el punto de asegurar el bienestar y la calidad de vida. Aquí creo yo que es un trabajo más a mediano y largo plazo, porque las consecuencias que el COVID va a producir, pues creo que van a ser altísimas en este sentido. Por un lado, el confinamiento, todo el tiempo que hemos estado y el que vamos a estar todavía en casa, quizá con salidas muy cautas, quizá con salidas menores, pero todo ello pues nos lleva a tener ciertos problemas. Decía un profesor que los cuerpos encerrados se pudren, ¿verdad? Y yo creo que también las mentes. Entonces, aunque estamos entretenidos, estamos conviviendo con otros, estamos dando clase y demás, estamos en el mismo espacio. Aquí las condiciones de espacio pues son diferentes, porque hay quien vive en un departamento ¿cómo le llaman estos sociales? En los cuales son de 40 a 45 metros, donde hay 2 recámaras pequeñitas, una sala comedor pequeñita y una cocina pequeña, y punto, lo demás ya es público. Entonces, ¿cómo todo esto nos afecta en el sentido psicológico y en el propio de la salud? Quizá aquí habría que ver. Por otro lado, como decía la doctora Rubí, es las muertes que hemos tenido de familiares, a los cuales, bajo los ritos que tenemos y nuestra cultura, no hemos podido despedir, no hemos podido hacerle su velorio, no hemos podido hacer el sepelio, la cremación, etcétera. Todo eso que es una cuestión psicológica que duele, ¿verdad? Y nos sentimos faltos de acompañamiento hacia esas personas. No los pude despedir y siento que algo me hizo falta y ya eso no tiene vuelta atrás. Eso también habrá que trabajarlo. Por otro lado, estos periodos de reincorporación a la vida, creo yo que también requieren de atención para algunas personas, porque después de estar confinado mucho tiempo, ahora que tengo que regresar, no sé, es que tengo dudas, es que me da miedo, es que no sé qué me va a pasar, es que, y si mejor no salgo, y entonces aquí la depresión, ¿verdad? El estrés juegan un papel muy importante, y creo yo que para algunas personas sí requeriría no solo una atención de urgencia, sino más bien es una atención que tiene que ser todo un proceso. Y el tercero es el apoyo socioemocional. ¿Y por qué lo divido así el socioemocional? Porque yo lo considero como un ámbito más de emergencia o un ámbito más de circunstancia. Lo socioemocional es cómo me siento hoy y a partir de ahí cómo me vinculo con los otros. En tanto que me siento de esta manera y me vinculo así, pues mi vida va a configurarse bajo este armado. Si yo me estoy sintiendo muy mal, ¿verdad? Y esto me lleva a tener exagerado estrés, y el estrés lo traduzco en violencia, por supuesto que le pego a mis hijos, le pego a mi esposa y estoy atacando y hasta le pego a los viejitos que vivan en mi casa, adultos mayores, ancianos, como los llamemos.
en este sentido, la atención de urgencia de estas emociones creo que es importante, y he visto que no hay política en el sentido de atención socioemocional. La UNAM sí planteó un programa de apoyo para que uno se conectara si tenía necesidad, ¿verdad? He visto en internet, en Facebook y demás, algunas personas pues que de manera gratuita ofrecen estos servicios de apoyo, de escucha, pero no hay una política ante esto. Y creo yo que es un aspecto indispensable en nuestra vida. Lo emocional nos equilibra, lo emocional nos vincula, lo emocional nos deshace, lo emocional nos destruye, etc. Y entonces creo yo que tendríamos que estar atendiéndolo. Todavía nos faltan varias semanas de confinamiento. Sería una oportunidad para las instituciones que tienen especialistas para ello, que generaran programas de atención ante las cuestiones de carácter emocional y sentimental. Eso es lo que podría decir. Muchas gracias. No, al contrario, muchísimas gracias, doctor. Pues bueno, terminamos esta primera parte del conversatorio en donde nuestros especialistas nos han planteado una serie de elementos importantísimos. Me voy a permitir hacer un muy breve resumen de lo que se ha vertido, con el propósito de que nuestros escuchas se conviertan en activos, que vayan formulando sus preguntas. En este sentido, espero nos apoye Katia ahí en la cuestión de ir agrupando las preguntas. Rápidamente me voy a permitir señalar que, bueno, en relación a esto señalado, pues en primer lugar nos vamos a encontrar con que la pandemia pues nos está, pues creo yo que las palabras que más se han repetido en torno a ella son incertidumbre. En ese sentido, la poca capacidad que han presentado los gobiernos en el orden nacional, en el orden local, en el orden municipal, para poder atender estas problemáticas. Las atenciones, las respuestas han sido erráticas, las respuestas no han sido articuladas, mucha improvisación en cuanto al manejo de la información. Esto ha generado incertidumbre entre la población. Y en ese sentido, señalaba, y me gustaría nuevamente destacar una idea muy importante de la doctora Lourdes, en el sentido de que no ha habido incluso una coordinación a nivel internacional, ¿sí? Particularmente en la región latinoamericana, que tiene una serie de puntos en común, pues no ha sido posible articular una respuesta global o al menos regional en torno a la problemática. Por otro lado, la falta de recursos es otra constante que también han señalado nuestros especialistas, y algo que es muy preocupante, la falta de una cultura de prevención, ya sea de elementos muy generales en materia tanto de salud emocional como de salud física. Pues se han visto mermados y se han notado sus limitaciones muy fuertes en el momento en que tenemos la presencia de la pandemia. Y la consecuencia de la pandemia, pues es, como lo hemos escuchado, un cambio en general en todos los rituales, señalaban algunos de nuestros especialistas, ya sea en el trabajo, ya sea en la escuela, en materia de transporte público, y esta tarea no se la podemos dejar solamente al poder político. Es una tarea que tenemos que ir asumiendo nosotros como individuos, dado que hemos visto las carencias del poder político a nivel mundial. Pues ahora sí que solo nos queda a nosotros como individuos rehacer nuestras rutinas, tomar conciencia de el cuidado corporal y, como estábamos viendo hace un rato, en materia de salud mental, de salud emocional. No es lo mismo la salud mental que la salud emocional, lo señalaba muy bien el doctor Fragoso. Esto nos está generando una enorme incertidumbre, la incertidumbre está generando ansiedad, está generando estrés. Después de haber estado encerrados durante varias semanas, estar confinados, pues de repente volver a retomar las rutinas, definitivamente no va a ser lo mismo. No es una revolución cultural gigantesca para algunas personas, pero sí se tienen que cambiar una serie de hábitos, una serie de creencias que lleven precisamente a modificar nuestro comportamiento y
cuidar y cuidarnos, ¿no? Como lo señalaba la doctora Lourdes, ya no es solo de la persona, sino del conjunto de la comunidad. No podemos vernos como individuos aislados, necesitamos formar parte de la comunidad, y desde elementos tan interesantes como lo señalaba el doctor Omar y la ingeniera Rubí, en el sentido de las consecuencias, por ejemplo, a lo que va a ser los recursos químicos, todos estos sanitizantes que se están arrojando a las cañerías, o por ejemplo, pues yo creo que todos ya hemos visto en las calles los cubrebocas, ya hemos visto toda esta serie de residuos que no tienen un tratamiento, que el gobierno creo que no ha estado a la altura para irnos señalando una serie de protocolos de atención a estas temáticas y que deben de ser urgentes su atención. Estoy viendo aquí en el chat ya algunas de las preguntas que le están generando a nuestros especialistas. Yo creo que tenemos el tiempo para pues tratar de englobarlo en preguntas muy, muy generales, para que hacerles una pregunta a cada uno de nuestros especialistas, y tal vez ya con esto darle cierre por cuestiones de tiempo a nuestro primer conversatorio. Entonces, estamos, si quieren, se las voy a ir señalando a nuestros especialistas, no sé si las estén viendo. Por ejemplo, aquí hay una muy puntual por parte de Patricia Delgado, en el sentido de, desde los puntos de las diferentes aristas que tiene, por ejemplo, las consecuencias del coronavirus, ¿cuál es el ámbito propio que le tocaría atender a la pedagogía? No tenemos en nuestro panel ahorita expertos en materia de pedagogía, la mayoría están ubicados el día de mañana y de pasado mañana, pero bueno, por ahí podríamos hacer algún comentario en torno a esto, si es que pudieran hacerlo nuestros especialistas. Aquí, por ejemplo, nos señalan qué nos podrían comentar o sugerir a los docentes de educación básica para tratar, déjenme ver, se me movió aquí, perdón. Docente de educación básica para tratar estos dos temas con nuestros alumnos, lo socioemocional y lo cívico ante la emergencia sanitaria y una vez que salgamos de ella. Nos señalan por aquí alguna otra pregunta. ¿Qué tan viable es la idea de la creación de una constitución global? ¿Es una idea utópica o una solución sensata ante este tipo de conflictos? Son algunas de las preguntas que nos han planteado en este momento. Entonces, yo creo que con relación a estas preguntas y tal vez a manera de una gran conclusión, podríamos ir acercándonos a una última intervención por parte de nuestros especialistas, siguiendo el orden en que hicieron uso de la palabra. Entonces le daríamos el uso de la misma a la doctora Lourdes Brasil dos Santos Argueta. Doctora, por favor, sus grandes conclusiones en torno a las reflexiones que se vertieron en este primer conversatorio. Sí, yo estoy contenta por ter participado, por ter oído vários aportes, principalmente referente às questões sanitárias, né, a questão da água, Hay que se pensar políticas públicas urgentes que abordem essas questões, né, de tratamento, coleta de basura. Então, podemos ver que nossos países têm grandes retos, né, por conta da defasagem de seus serviços ao largo do tempo, né? E eu creio também que é necessário uma mobilização da população. Alguém perguntou sobre uma grande constituição internacional, né, que seria algo utópico, pero nós outros, a população, a sociedade civil, pode ser esses links internacionais, né? As coisas empiezam de la base. Não vamos pensar que os governantes vão a reunir-se e ter uma ideia de sentar juntos, esquecer as dificuldades políticas, econômicas e começar a trabalhar juntos. Não. Nós outros, componentes da sociedade civil,
que temos que começar a fazer essas coisas. Nosso conversatório, né, é uma pequenita contribuição em este sentido, né? Porque eu abri desde meu ponto de vista de Brasil, vamos ter pessoas de outros países, né? E com certeza essas abordagens, né, não vão quedar-se, não vão ser olvidadas, né? Eu estou em México, em Jalapa, com um contrato de maestra invitada, né? Era para eu ter quedado-me hasta abril, 30 de abril, mas estou hasta agora, né? Então, isto é um trabalho de construção coletiva internacional. Eu creio que amanhã, com a participação de outras pessoas, vamos poder pensar nos aspectos referentes à pedagogia, das abordagens com os ninhos, né, com outras respostas. Então, mais uma vez, graças por la oportunidade. Estou à disposição para outras invitações. Foi um grande prazer poder falar com vocês. Gracias. Al contrario, doctora, muchísimas gracias. Ingeniera Rubí, sus conclusiones. Pues bueno, creo que en este conversatorio hemos tenido muchas reflexiones que nos llevan a pensar, ¿no?, en la reconfiguración que podemos tener de ahora en adelante en temas importantes como son el medio ambiente, la salud, la inserción laboral, la movilidad. Y pues bueno, replantearnos nuevamente que tenemos que apostar a una economía circular y sobre todo ver que tenemos que tener una reconfiguración en la cuestión del medio ambiente que nos lleva a un cuidado del agua, a mejores tecnologías de saneamiento, a una disposición adecuada de residuos sólidos urbanos y residuos sólidos, residuos hospitalarios, que en este momento son muy altos, así como el uso racional que se debe tener en este momento también de los desinfectantes y el cuidado al usarlos, porque esto no se puede mezclar, ¿no? Porque tenemos afectaciones más grandes. Referente a la pregunta que hacían de cómo apoyar a la educación básica, pues bueno, creo que debemos, en este sentido se debe de plantear a los niños realmente las situaciones como son, pero sobre todo empezar a infundir en ellos una cultura de la prevención, una cultura del cuidado personal, una cultura de cuidado socioemocional en este sentido, ¿no? Desde pequeños, para que pues ellos puedan ir afrontando las situaciones de otra forma, ¿no? Y como bien lo decía usted, muchos a lo mejor después de este confinamiento tenemos miedo o incertidumbre, ¿no? ¿Por qué no decirlo? ¿Y ahora cómo voy a salir? ¿Y ahora a qué me voy a enfrentar? Porque he estado mucho tiempo de alguna manera bajo condiciones, digámoslo, de sanitización abundantes, y me voy a enfrentar a un entorno que a lo mejor ya estaba acostumbrada, pero estaba de alguna manera ya acostumbrada, ¿no? Había creado mis anticuerpos. Ahora estamos en otro sentido y claro que tenemos miedo a enfrentarnos a esto. Entonces, pues creo que lo único que aquí nos va a ayudar es seguir con todas las recomendaciones, usar de verdad en todo momento nuestros equipos de protección personal y sobre todo, pues ahora sí, aunque parezca un poquito egoísta, no te puedo prestar mi lápiz, no te puedo prestar mis cosas, mis herramientas personales, porque es un medio de transmisión muy alto, ¿no? Entonces, generar también esta situación de limpieza y desinfección en todas nuestras áreas del trabajo, por favor, porque es muy importante para que podamos contener esto o para poder tener un desarrollo adecuado de nuestras labores, ¿no? Creo que ha sido muy importante escuchar a todos los especialistas y bueno, de mi parte, pues he aprendido de ellos algunas otras cosas que no tenía en cuenta, pero que me parece que ha sido importante poder contribuir, aunque sea un poquito, con nuestras experiencias. Muchas gracias. No, al contrario, muchísimas gracias por su participación, ingeniera. Doctor Omar, ¿cuáles serían sus conclusiones? Bueno, gracias por la invitación de antemano.
tenemos muchos retos y tenemos, hablo no solo la parte que le corresponde al gobierno, sino la parte que nos corresponde a nosotros como ciudadanos. Hablaba yo de uso de mascarillas, cubrebocas, etcétera. Pero no puedo pedir una política pública al gobierno si yo no desecho dónde van esos artilugios, ¿no? Entonces, hay que aprender a vivir con el virus, porque finalmente así va a ser. Y como decía la ingeniera Rubí, estoy de acuerdo con ella, quitarnos el miedo para poder salir, pero salir con las prevenciones necesarias. Y ante esto, ayudar en cuanto a la parte ambiental, a no contribuir a que se siga esparciendo, ¿no? Decía, no solo es la parte gubernamental la que se va a hacer cargo de esto, está en la parte personal el cómo la ataque. Y bueno, ya nos tocará. Yo hablo de forma general por la comunidad de FES-Acatlán, que realmente son jóvenes entre los máximo 25, digo, salvo sus excepciones. Ellos ya están así, queriendo salir y queriendo desbordar y queriendo regresar a clases en su mayoría. Ahora habrá que ver si tienen la sapiencia de regresar con las condiciones necesarias, ¿no? Y obviamente que sean partícipes de esa transición al todo va a estar bien, sí, solo sí, trabajamos juntos para que todo esté bien. Y bueno, con eso me despido de la participación. Muchas gracias por la invitación. Saludo a mis compañeros y colegas. Al contrario, doctor, muchísimas gracias. Y cerramos con la conclusión del doctor Fragoso. Por favor, doctor. Sí, no, al contrario, muchas gracias. Antes de concluir, quisiera yo responder a dos preguntas. Una me dice, ¿cómo crear conciencia si no se cree en la enfermedad, ubicada principalmente en zonas populares? Yo creo que esto no creer en la enfermedad no es privativo de una zona popular. En todos los niveles lo hay. Hay quien cree y hay quien no cree. Y lastimosamente la gente cree cuando está presente el daño. Hasta que no se muere algún familiar o no se muere algún familiar de un vecino cercano o el propio vecino, entonces decimos, creo que sí. O cuando no platica con nosotros alguien que está metido en el sector salud, que ha estado atendiendo, que nos cuenta lo que está sucediendo, la gente como que toma conciencia. Qué lástima que para tomar conciencia tengamos que utilizar el hasta no ver, no creer. Y considero yo que si el mundo completo está en esta situación, es ojos ciegos el que no quiera creer que existe, por un lado. Y por otro lado, con respecto a algunas sugerencias en educación básica, yo no trabajo en educación básica, pero lo que puedo decir es desde la educación superior, y creo que pudiera ser en todos los ámbitos, el trato es importante. El hecho de cercanía con el alumno es indispensable. Preguntarle cómo están tus familiares, no ha habido ningún problema, ningún caso cercano, cuéntame cómo te sientes, has estado en tu casa mucho tiempo. Es decir, este tipo de preguntas que nos acercan al alumno, también ellos cuando sienten confianza se abren. De la misma manera, no solo es preguntarles a ellos, sino yo también decirles cómo estoy, cómo me siento. Quitarnos ya ese velo de que si planteo mis sentimientos a los alumnos, eso lo van a tomar en contra mía. Creo yo, eso ya pasó hace muchos años. Tendríamos que estar cercanos al alumno, tendríamos que establecer ambientes de confianza y que esto nos permita llevar a cabo nuestra propia vida. Y la toma de conciencia es indispensable. Si nosotros podemos generar ese darse cuenta de las situaciones a través de la reflexión, a través de los casos, a través incluso de las dramatizaciones que se puedan hacer, incluso por la vía de Zoom, ¿verdad? Se puede realizar, no hay ningún problema, es mejor porque yo tomo conciencia en tanto soy capaz de reflexionar sobre aquello que está aconteciendo fuera de mí y lo que está aconteciendo dentro de mí. Entonces, creo yo que sería muy importante tomar en cuenta ello. Y la conclusión es, pues estemos observando la situación, participemos en la medida de lo posible, en lo que podamos desde nuestro propio entorno y con base en ello creo yo que saldremos adelante. Muchas gracias. No, al contrario, doctor, muchísimas gracias. Pues bueno, el tiempo se nos vino encima.
De verdad les agradecemos muchísimo a nuestros panelistas de este primer conversatorio internacional, a la doctora Lourdes Brasil dos Santos, a la ingeniera Lady Rubí Pérez Vera, al doctor Omar Reyes Martínez y al doctor David Fragoso Franco. Les agradecemos muchísimo el importantísimo soporte técnico por parte de Katia Olivera. Katia, de verdad, muchísimas gracias por su apoyo, y la presencia que estamos viendo de numerosos profesores, de numerosos alumnos del área de socioeconómicas, del área de humanidades, incluso estoy viendo por aquí participaciones de algunos otros compañeros de diferentes áreas de América Latina. De verdad, muchísimas gracias. Les recuerdo que nuestro siguiente conversatorio va a ser el día de mañana de 17 a 19 horas. Este va a ser coordinado por el doctor Ignacio Pineda. No se les vaya a olvidar para que puedan ustedes estar pendientes del mismo. Y pues ya por último, le cedería el uso de la palabra a la doctora Rosa Marta para despedir esta transmisión. Y muchas gracias por su atención. Gracias, Sanabria. Agradezco mucho a todos su asistencia y su participación. Vi con mucha alegría que durante toda la sesión tuvimos participación constante, tuvimos bastantes asistentes. Agradezco mucho a los estudiantes, a los colegas, a los compañeros docentes, a los alumnos de la doctora Lourdes Brasil que se conectaron desde Brasil justo para escuchar a su profesora. Y les agradezco muchísimo a todos sus reflexiones porque nos llevan a pensar nuevos escenarios y las necesidades que tenemos que atender como miembros de la comunidad social y de la comunidad universitaria. Agradezco mucho a todos y les recuerdo, como dice el doctor Sanabria, que mañana a las 5 de la tarde estaremos en una nueva cita en el segundo conversatorio y espero que sigamos contando con la participación de todos. Les van a mandar las ligas de acceso para la parte 2 y 3 y se tendrán que volver a inscribir para que podamos ir haciendo los registros de asistencia. Les agradezco mucho y les recuerdo a todos que tenemos una cita el día de mañana. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.